Hola, muy buenos días para todos. Que el Señor les bendiga grandemente en este día tan especial, un día más que el Señor nos regala para poder disfrutar de su santa presencia. Yo sé que en cada uno de nuestros corazones vemos la necesidad que el mismo Señor va colocando en cada una de nuestras vidas. ¿Para qué? Para recibir más y más de Él. A mí me gusta, aún inclusive con el tema que estamos tratando cada uno de nosotros, el poder ver que una de las obras del Espíritu Santo tiene que ver con el que Él pone en nosotros el querer. ¿Para qué? Para que nosotros actuemos. Por eso nuestras vidas son vidas que cada día deben de sentir ese anhelo y de sentir ese deseo espiritual, porque es la única manera para que nosotros podamos seguir hacia adelante. Pero mientras las personas se van conectando en esta hora, yo les voy invitando a todos ustedes a que vayan compartiendo este mensaje, así como lo estoy haciendo en este mismo momento, y nosotros podamos empezar a transmitirles a otros lo que es el mensaje que viene de parte del Señor. Amén. Mis amados, eh, invitarles también a que cada uno de nosotros pongamos también de nuestra parte ese interés de que podamos transmitir no solamente este mensaje, sino a su vez eh, poder apoyarnos con el canal de YouTube. Nos es necesario que usted se suscriba, que cada persona que usted conoce, cada uno de sus familiares que usted conoce, bueno, nos puedan apoyar con este tema tan especial como lo es también para poder trabajar por YouTube. Entonces, sé que el Señor va a hacer grandes cosas en nuestras vidas cada día, aún con estos temas tan maravillosos que el Señor está tocando en cada uno de nosotros, porque la presencia de Dios fluye de tal manera que nos está instruyendo, nos está capacitando, nos está llenando cada día más de su espíritu, está haciendo una obra súper especial. eh, y sé que eh, cada día de nuestras vidas, sé que cada día de nuestras vidas vamos a necesitar más y más de Él. Bueno, me dicen que no tenemos casi sonido. Regáleme un segundito, por favor. Ok, creo que ahí ya quedamos bien. Y son todas y cada una de estas cosas en donde el Señor nos lleva a nosotros a poder eh, disfrutar, no solamente para nuestras vidas, sino para todos aquellos que en realidad lo están necesitando. Así que en el día de hoy, invitarles a que la presencia de Dios no solamente sea para usted, sino que sea también para todas y cada una de las personas que de verdad lo están necesitando. Entonces, eh, antes de colocar este tiempo delante de la presencia de Dios, eh, les invito a que por favor transmitamos este mensaje a todos nuestros contactos. ¿Listo? Vamos a orar, vamos a colocar este tiempo delante del Rey de Gloria. Vamos a pedirle al Señor que sea Él mismo quien obre en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones, que sea su misma presencia hoy trayendo esa libertad que realmente necesitamos, aún en lo que tiene que ver con nuestro conocimiento. Necesitamos conocer en realidad lo que hablan las escrituras respecto a todos estos temas. Son muy, pero muy importantes para cada uno de nosotros el saber la obra que el Espíritu de Dios está haciendo sobre cada una de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar en esta hora, vamos a pedirle al Señor que sea Él quien se glorifique en este mismo momento, que sea su Santo Espíritu quien obre en cada una de nuestras vidas. Padre,
En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por este día tan especial, Señor, que tú nos das. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, creyendo, Señor, en las grandes cosas, Señor, que tú estás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Padre, hoy te rogamos y te pedimos, Señor, que sea tu misma unción, que sea tu mismo poder, que sea tu misma gloria, Señor, hoy obrando, Señor, en nuestro ser. Padre, llénanos de tu presencia, llénanos de tu gran amor, llénanos de tu poder, llénanos de tu unción. En realidad necesitamos más y más de ti, Padre amado, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, delante de ti, Señor, porque creemos, Señor, que cada día tu gloria, tu amor, tu poder, Señor, obra, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Señor, ven a nuestras vidas, ven a nuestros corazones y que seas tú, Señor, convenciéndonos, amado Rey, Señor, cada día del poder, Señor, del Evangelio, del poder, Señor, de las Escrituras, Señor, de ese poder, Señor, del que hablaba el apóstol Pablo, Señor, amado Rey, Señor, cuando tu Santo Espíritu, Señor, descendía, Señor, para libertad, Señor, de las vidas, Señor. Nosotros creemos, amado Rey, Señor, en la obra, Señor, poderosa que has hecho, Señor, en la humanidad. Y también creemos, amado Rey, Señor, que es tu palabra, Señor, la que desciende con poder, Señor, para cada día, Señor, aprender, Señor, un poco más de la Escritura, Señor. Pablo decía, Señor, que él predicaba el Evangelio porque era poder, Señor, tuyo, Señor, porque era tu santa presencia, porque era la unción de tu Espíritu Santo, porque eras tú, amado Rey, Señor, el que estabas haciendo la obra, Señor, en cada vida. Yo sé, Señor, que cada persona, Señor, que en la antigüedad se determinaba a caminar contigo, Señor, estaba dispuesto, Señor, a entregar, Señor, sus vidas, Señor, a consagrar sus vidas por completo y a la vez dispuesto, Señor, a conocer, amado Rey, Señor, lo que es, Señor, prominente, Señor, de ti, Señor, lo que es tu palabra, lo que tiene que haber, Señor, en nuestros corazones. Por eso hoy te rogamos, Señor, por tu santa presencia, para que seas hablando a nuestras vidas, vivificando, Señor, nuestro espíritu, obrando, Señor, en nuestro ser, llenándonos, Señor, cada día más y más de ti. Espíritu Santo de Dios, aquí estamos, Señor. Haz la obra, Señor. Haz lo que tengas que hacer, Señor, en nuestras vidas. Llénanos, Señor, cada día más de tu gran amor y que tu poder, Señor, sea fluyendo de una manera sobrenatural. Te doy gracias, Padre amado, te bendecimos, Señor, y te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le seguimos dando la bienvenida a todas las personitas que se están conectando en esta hora. Les bendecimos en este tiempo a todos nuestros amigos, hermanos en la fe, familiares que se conectan en este mismo momento. Le damos la bienvenida a todos los que se están conectando. Bueno, como lo hablábamos en el día de ayer, el Señor viene colocando en cada uno de nuestros corazones el conocer lo que es precisamente la obra del Espíritu Santo, lo que el Espíritu de Dios provoca en cada una de nuestras vidas cuando nosotros estamos caminando precisamente con Él. Y decíamos en estos días todo lo que el Señor o el Espíritu de Dios hace en cada una de nuestras vidas desde el principio. Muchas veces nosotros pensamos que este poder solamente se manifestaba en el Nuevo Testamento, pero en realidad nosotros lo vemos aún desde la creación del mundo, trayendo un orden, ¿verdad? Quitando el caos, convirtiendo las tinieblas y dándoles luz, dándonos o llenando ese tipo de vaciedad que había allí, y todo como prototipo en cada una de nuestras vidas para empezar a reorganizar nuestras vidas, cada área de nuestras vidas, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Después vimos que después de establecer ese orden sobre nuestras vidas, nos era necesario regenerarnos, nos era necesario abandonar nuestros pecados, abandonar nuestra maldad, ¿verdad? Después vimos cómo la obra del Espíritu Santo de Dios se empezaba a mover de una manera sobrenatural, pero también contendiendo con el hombre por su naturaleza pecaminosa, por todo lo que él era, por todo lo que él ya representaba en esta tierra y por todo tipo de maldición
que había obtenido precisamente por causa del pecado, y nos damos cuenta cómo el Espíritu de Dios ministra y penetra lo más profundo de nuestro ser, habla a nuestra conciencia para transformación de cada una de nuestras vidas. También vimos en el día de ayer lo que podemos ver como el llamamiento que el Señor trae sobre cada una de nuestras vidas, cómo el Señor nos llama, nos capacita, nos da esos dones para la edificación ya del Evangelio, para poder construir sobre él y seguir cada día en ese llamamiento y en ese propósito santo y divino que solamente el Señor hace. Hoy vamos a ver lo que el Espíritu de Dios provoca en los corazones precisamente para la obra de Dios, y vamos a seguir avanzando porque sé que no nos podemos quedar solamente en este punto. Pero en primera instancia, o ayer culminábamos diciendo que el Señor necesita para cualquier tipo de labores todo tipo de personas, y sé que allí podemos estar cada uno de nosotros, porque hay muchas personas que dicen: yo no tengo la capacidad de predicar, aunque el Señor es el que lo capacita y lo prepara, pero es más el temor. Muchos otros dicen: yo no tengo tampoco la capacidad de ser diácono, aunque el Señor nos da la posibilidad de servirle. Yo no tengo la capacidad de estarme congregando, aunque yo sé que el Señor nos da todo tipo de posibilidades. Y en nuestras vidas hay una serie de argumentos precisamente para no recibir la instrucción que el Espíritu de Dios trae sobre cada una de nuestras vidas. Por ejemplo, después de estos llamamientos tan preciosos para poder realizar la obra de Dios, pues se necesitaban ese tipo de elementos. Pudo el Señor haberlos capacitado, pudo el Señor haberlos preparado, pudo haberles el Señor dado dones, pudo darles sabiduría, pudo darles el manejo de todas estas cosas, como lo es el oro, como lo es la plata, como lo son los diamantes. Pero si no estaban estos elementos, pues precisamente no se podía llevar a cabo la obra. Por eso vemos como complemento los dones que el Señor da a cada una de nuestras vidas, para que cada uno de nosotros podamos aportar, no porque otros nos digan, sino porque tenemos que entender que la obra del Espíritu Santo es también que cada uno de nosotros seamos esas personas que estemos allí al frente, tratando de ayudar inclusive en todo lo que tiene que ver con la obra del Señor. Y si nosotros vamos a Éxodo, al capítulo 35, y vemos el versículo 21, y después saltamos al 31 para no ponernos a leer todo, dice aquí como título, según la Reina Valera: el pueblo trae la ofrenda. Y dice en el versículo 21, porque vuelvo y repito, esto no es nada impuesto, ni nada obligatorio, ni algo que usted tiene que hacer. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Leámoslo desde el 20, dice: y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Versículo 21, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Versículo 31, dice la palabra del Señor: y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras, en desgastes y en obra de maderas, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamad, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de artes y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Y esto lo hizo el Señor prácticamente cuando nombró a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá.
Y aquí podemos ver la primera, pues una de las primeras ofrendas, ¿no?, que se trae al templo para la edificación del templo. Esto no era, digamos que los diezmos que llevaban algunos de ellos para el mantenimiento o el sostenimiento para todos aquellos que estaban allí trabajando en la obra del Señor. Esta era una ofrenda que se le había pedido no solamente para que ellos trabajaran en la obra de Dios, sino para que ellos mismos llevaran de lo que tenían y así poder edificar el templo del Señor. Entonces vimos que en el versículo 21 dice que vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. ¿Le dio voluntad para qué? Para llevar las ofrendas precisamente de lo que ellos tenían para la edificación de este templo. Dice prácticamente los estudios que muchos, aunque son llamados para diferentes obras y para diferentes tareas, otros también son llamados para la edificación de la obra del Señor. Son llamados para el sostenimiento de la obra del Señor. Nada de esto, como lo dije ahora, nada de esto es impuesto, sino que en realidad vemos cómo el Señor también ha dado o ha colocado a través de la obra del Espíritu Santo el querer dar voluntariamente. Esto no es impuesto ni mucho menos manipulado, pero el querer dar voluntariamente. Y aquí parece darse a entender algo, y es que no todos tenían esta voluntad. Es decir, no todos quisieron obedecer a lo que el Espíritu de Dios estaba colocando en cada uno de sus corazones. Y yo sé que esto pasa muchísimo, aún inclusive en estos tiempos, aún inclusive para este siglo XXI. Uno de los primeros argumentos que en realidad se levantan cuando se conectan personas nuevas a través de una transmisión como estas es criticar este asunto, es criticar la obra de Dios, es criticar todo lo que se está haciendo como propósito, aún inclusive para cuando ellos lleguen a los pies de Cristo. Critican todas estas cosas, sin embargo, todo esto, nada de todo esto es impuesto, sino que el Espíritu de Dios toca el corazón y cada corazón, dependiendo de lo que haya en él, realmente estará dispuesto a aportar, digámoslo así, para la obra del Señor. Entonces, se da a entender que muchos en realidad no tenían esta voluntad, sino que en realidad acá podemos ver que ellos amaban más el dinero, el Dios dinero, el Dios mamón, que en realidad a nuestro Dios, y más cuando tenía que ver con la obra. No estaban dispuestos a desprenderse realmente de lo que se había convertido para sus ídolos o como su ídolo. Muchos de nosotros hemos visto ya este tema como una idolatría, es lo que más amamos. La verdad, hay muchas personas que aunque llegan a los pies de Cristo, rendidos a los pies de Cristo, usan todo esto como una religión precisamente, pero que les salga barato, que no les cueste, que en realidad no tengan ni siquiera que desprenderse de lo que muchos dicen que han logrado con tanto esfuerzo y no se han dado cuenta que precisamente la bendición proviene prácticamente del Señor. Y nos hemos olvidado precisamente del Señor, no tanto del Señor, de la obra que el Señor ha preparado. El Señor no necesita nuestro dinero, el Señor no necesita nuestras riquezas. Cuando la gente trae sus ofrendas al templo, quizás digámoslo así, yo no le estoy consignando al Señor, un ejemplo, nosotros no le estamos consignando ese dinero, Él no lo necesita, pues Él es el dueño del oro y de la plata, y al ser el dueño del oro y la plata, te bendice para que tú bendigas la obra, para que haya un sostenimiento y para que la obra de Dios se pueda llevar a cabo, ¿verdad? Y esto prácticamente habían en los corazones del ser humano. Son aquellas personas que, como lo dije ahora, se apegan a la religión con tal de que les resulte barato y que no les cueste absolutamente nada. Las ofrendas para aquellos tiempos no eran
eran distintas. ¿En qué sentido? En que cada uno daba de lo que tenía, ¿verdad? Creo que para estos tiempos quizás nosotros no hubiéramos hecho lo mismo, quizás nos hubiese costado. Ellos en realidad, los que tuvieron esta voluntad, los que estuvieron este corazón y los que fueron sensibles a la voz del Espíritu Santo, ellos estuvieron dispuestos a desprenderse de todo. Si usted mira el contexto realmente de la edificación de este templo, para mí fue algo impresionante, porque acá hay un principio aún inclusive financiero muy enorme, en donde ellos traían todo lo que tenían al templo y lo llevaban allí. Y vaya sorpresa que cuando se devolvían encontraban más de todo eso. Entonces al otro día dice la palabra que de madrugada, de mañana traían y traían, y como que se devolvían y volvían y traían. Y el Señor de la nada. Esto no es para manipular tu fe ni para que tú puedas negociar con Dios, porque esto no se maneja así. Esto era que lo daban voluntariamente porque veían cómo Dios prosperaba de una manera sobrenatural, y más cuando tenía que ver para su misma congregación, más cuando tenía que ver para ir a escuchar la palabra del Señor. Entonces, nos damos cuenta que aún en el Nuevo Testamento el Señor nos dice a cada uno de nosotros que demos según como el Señor nos haya prosperado, que podamos nosotros ser ese tipo de personas que cada día da conforme a lo que el Espíritu de Dios coloca en cada una de nuestras vidas, que nosotros podamos considerar algo, y es que esto no es dado por los hombres, ni simplemente para que usted siga una escritura. Démonos cuenta que aquí el que puso todas estas cosas, una de la verdad, haciendo este estudio no me imaginé que una de las obras del Espíritu Santo fuera colocar en cada uno de ellos el que dieran para la obra. Solamente pensé que la escritura era la que nos conducía, pero yo sé que aún y todo esto tiene que ver con como el Espíritu de Dios nos convence a cada uno de nosotros, aún inclusive para todas estas cosas. Entonces, yo sé que el Señor a muchos les ha prosperado, y muchos de lo que han prosperado, de lo que han recibido, han dado para el sostenimiento de la obra de Dios. Pero tristemente muchos otros están allí en donde saben que el Señor les ha prosperado, pero no han dado para la obra de Dios. Queremos bendición. Si nos quedamos sin trabajo, clamamos al Señor, rogamos al Señor. Si nos encontramos endeudados, clamamos al Señor, rogamos al Señor. Si no tenemos un alimento, clamamos al Señor, rogamos al Señor. Si no tenemos para un vestido, si no tenemos para nuestros hijos, clamamos y rogamos al Señor. Es algo como incoherente, como que clamamos y rogamos para que el Señor abra puertas de bendición, nos bendiga, pero a su vez nosotros cerramos nuestro corazón para dejar de sostener la obra de Dios. Y esto me llevó a mí a poder ver poder identificar lo que muchos tienen y lo que muchos han desperdiciado, lo que muchos dicen tener y lo que muchos han dejado de creer, ¿verdad? Y decimos tener el Espíritu Santo de Dios, pero cuando se tratan de todos estos temas, a eso sí no. Sí quiero ver milagros, sí quiero ver prodigios, sí quiero ver cosas sobrenaturales, pero nada que me cueste, como lo dijimos ahora. Y suena ser contradictorio, y tristemente sucede de esta manera. Pero acá podemos ver algo en particular, y es que la iglesia primitiva, también cuando lleguemos al libro de los Hechos, hablaremos también todas estas cosas. Ellos tenían todas las cosas en común y partían el pan, y los que tenían necesidad, o los que tuvieron mejor necesidad, los que tuvieron pobreza, nunca en aquel lugar faltó el pan en la mesa. Siempre compartieron juntos, siempre disfrutaron juntos, estuvieron dispuestos a vender sus casas, a venderlo absolutamente todo, para que a ninguno le faltase nada, entre esos ellos mismos. Y esto es una obra que solamente el Espíritu de Dios pone en cada uno de nuestros corazones. Si por ejemplo usted va a Hechos en el capítulo 5, hubieron una parejita que estuvieron dispuestos a vender inclusive su casa.
para darlo para la obra del Señor, pero ellos dijeron, no, cojamos un poquito nosotros y demos el resto, igual nadie se va a dar cuenta. Pero aquí dice la palabra, o dice Pedro, que ellos consistieron en engañar al Señor, que ellos consistieron en engañar el Espíritu Santo, que ellos consistieron en engañar lo que el Señor había puesto en sus corazones. Y a veces hacemos ese tipo de pactos, a veces hacemos ese tipo de promesas. Recuerde que los pactos no son del Señor, no es bíblico. Son votos que se hacen delante de Dios y a veces persistimos en hacer todas estas cosas, pero cuando llega el momento no cumplimos. Vemos como el Señor, aún inclusive cuando ganábamos menos, fuimos fieles. Ahora que muchas personas ganan más, son infieles. No, si me gano 10 millones, dar 1 millón. No, si me gano. Entonces a veces todas estas cosas nos cuestionan. ¿Por qué? Porque aún hay en cada uno de nuestros corazones que ese ídolo al amor al dinero, ese ídolo al amor a todas estas cosas, aún sabiendo que todo lo que Dios está haciendo para bendecir tu vida es necesario también que haya para el sostenimiento de la obra del Señor, pero a veces se deja de hacer. Recuerde que esto no lo digo yo por decir, ni siquiera son temas que a mí me gusta tratar dentro de la iglesia, precisamente para no indisponer y no entrar en choque con muchas personas, pero si no se hace, también usted y yo nos estamos perdiendo de una gran bendición que el Señor trae día tras día. Pero recuerde, el Espíritu es el que dio voluntad a todas estas personas para que llevasen la ofrenda a la obra del tabernáculo, para las reuniones y para toda obra, aún inclusive para las vestiduras sagradas de aquellos tiempos. A su vez, pasamos al segundo punto que leímos a partir del versículo 31 y nos damos cuenta que el Señor a todos a quienes llamó les dio ese oficio para el servicio, llenándolos del Espíritu Santo. Y me gusta acá algo pero muy importante, y es que así como ellos fueron llamados en sabiduría y inteligencia y en toda ciencia de arte, el Espíritu Santo de Dios también llamó a los apóstoles, fueron llenos del Espíritu Santo en sabiduría, en entendimiento, y fueron llamados no solamente, así como lo dice acá la Escritura, para un proyecto, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos proyectos? ¿Cuántos de nosotros tenemos sueños? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos cumplir con esas metas que nos hemos propuesto? Y yo creo que si las hay, queremos llevarlas a cabo, ¿cierto? Pero para poderlas llevar a cabo, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar por ellas, ¿verdad? Hay que esforzarnos por ellas, hay que buscar una disciplina por ellas, hay que lograr esa sabiduría, hay que lograr ese entendimiento, hay que lograr esa inteligencia, hay que lograr muchísimas cosas para poder desarrollar absolutamente todo. Entonces, acá vemos dos y pasamos a un tercer punto, como que a la vez no solamente fueron llamados a proyectar algo, a proyectar una visión que venía de parte del Señor, en este caso en la obra de Dios, a proyectar una visión que venía de parte del Señor desde Génesis capítulo 3 versículo 15, en donde el Señor le dijo a la serpiente que aunque él iba a herir la calcañar de nuestro Señor Jesucristo, la simiente que venía de una mujer, Jesucristo mismo le iba a poner el pie en la cabeza y la iba a destruir. Y era ese proyecto que cada uno de los apóstoles tenían, pero no solamente se quedó en una imaginación, en un pensamiento, en una visión, sino que a su vez trabajaron en la obra del Señor. Pero mientras ellos trabajaron, también tuvieron la capacidad de enseñar a otros. Entonces, sé que en lo secular nosotros hacemos lo mismo, proyectos. Trabajamos por esos proyectos y cuando ya hemos cumplido con esas metas, ya desempeñamos esa labor, pero a la vez estamos dispuestos también a enseñar a otros. Entonces, el Evangelio de Dios, la obra de Dios, consiste precisamente en que cada uno de nosotros podamos tener esta llenura del Espíritu Santo, precisamente para que la obra de Dios se efectúe y se lleve a cabo. Muchos pensamos que todas las cosas serán dadas por Dios y que caerán del cielo y que no tenemos ninguna necesidad de actuar, de pedir, porque Dios traerá absolutamente todo. Y aunque Dios haga todas estas cosas en cada una de nuestras vidas, nos usa a nosotros, nos toma a nosotros,
y aún toma todo de lo que Él mismo nos ha dado para poder efectuar absolutamente todo. Es la obra del Espíritu de Dios. Lo que yo no entiendo, y como trataba de dárselos a decir en el día de ayer, es porque si nosotros decimos tener el Espíritu Santo, ¿por qué ninguna de estas cosas o alguna de estas cosas no están dentro de nuestro corazón? Es como si nosotros tuviésemos la capacidad de escoger, y en realidad acá, para hacer la voluntad de Dios, no podemos escoger nada. Hay que hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Y yo sé que el Espíritu de Dios, aunque quiere descender sobre cada vida, tomarlo y usarlo de una manera sobrenatural, tomarlo y llenarlo de esa autoridad y darle esa unción y darle esos dones. Muchos de nosotros somos selectivos. ¿Cómo creerás tú que podrás ser selectivo si yo te digo en estos dos pasajes que acabamos de leer, ¿qué te sería mejor para ti hacer? Entonces de pronto, y la gran mayoría me diría, para mí me sería mejor ser lleno del Espíritu Santo, tener esa sabiduría, tener ese entendimiento, tener esa ciencia y poder trabajar en la obra y el propósito del Señor. Y somos selectivos. No, para mí me es mejor, y la mayoría escogería esto, porque las personas no están dispuestas a desprenderse de sus logros, de sus sueños, de sus metas. No están dispuestos a desprenderse aún de las cosas que le pertenecen al Señor. Abraham un día tuvo que escuchar la voz de Dios y el Señor le dijo: entrégame a tu hijo, lo que tú tanto has amado, lo que tú un día me pediste, lo que yo un día te di. ¿Qué le dijo Abraham? Pero ¿cómo, Señor? Tanto tiempo orando, tanto tiempo esperando, tanto tiempo tratando de hacer la obra para poder tener acá mi chiquito, y usted me lo va a quitar. Mire, yo no encuentro en la palabra ningún tipo de argumentos. Él fue a darle a Dios lo que Dios le había dado. No se detuvo. Y aún cuando estaba allí ya dispuesto a matar a su hijo, el Señor no se lo permitió, porque se dio cuenta, dice la palabra, que se dio cuenta que Abraham era un hombre fiel, era un hombre de fe, que era su amigo, que era un hombre que confiaba en Dios, que tenía esa fe puesta en él, que no le costaba, que aunque le doliera, sabía que esto el Señor se lo había dado y que al Señor le pertenecía. Todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros representamos le pertenecen al Señor. Yo sé que hay muchas personas estudiadas, yo sé que hay muchas personas con empresas, yo sé que hay muchas personas que han desarrollado grandes cosas en sus vidas, pero en últimas todo esto se lo ha dado el Señor. ¿Para qué? Para la obra y el propósito del Señor. Y yo puedo encontrar inclusive abogados dentro del Evangelio. ¿Para qué? Para la ayuda, para la obra y el propósito de Dios. Y puedo encontrar médicos. ¿Para qué? Como Lucas, para el apoyo, para la obra y el sostenimiento de la obra del Señor. Y son tantas cosas en donde podemos apoyarnos mutuamente, que es allí en donde el Señor toma de cada una de sus vidas, de cada uno de sus dones, para el sostenimiento de la obra del Señor. Entonces, los que gobiernan, los que lideran, los padres, los sacerdotes, las mujeres sabias, esto casi que tiene que ver con todos y cada uno de nosotros. Deben enseñar. Aquellos a quienes Dios ha dado conocimiento deben de estar decididos a comunicarlo. ¿Para qué? Para el beneficio de otros. Recuerda lo que hablábamos en alguna ocasión. Muchas veces tomamos de todo lo que el Señor nos ha dado, siempre pensando en el yo, siempre creyendo de que primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, los demás no me importa. Pero para eso no hemos recibido bendición. Dice la palabra del Señor, y se lo recuerdo una vez más, que nosotros hemos sido bendecidos para bendecir. Entonces la llenura del Espíritu Santo consiste
en todas y cada una de estas cosas. Qué bonito sería un día decirle al Señor: Señor, hoy yo te sirvo, lléname de tu presencia, lléname de tu unción. Hoy, Señor, vamos a hacer la obra, hoy empezamos, pero no tengo un lugar, no tengo unas sillas, no tengo unos instrumentos, no tengo nada. ¿Qué hacemos? No todo esto sale de la nada. Dios va tocando los corazones. Yo recuerdo cuando empezamos aquí la obra en la Misión Cristiana Internacional Renacer, fue algo muy especial, porque ahí sí, como dicen por ahí, no empezamos ni con un alfiler, pero fue algo tan bonito de poder ver que aún y todas las cosas se dieron en el mismo momento de abrir el templo, sin tener absolutamente nada. Dios tocó los corazones, Dios tocó las vidas, Dios puso en personas: mira, pastor, está esto, está lo otro, está por aquí, está por allá. Algunas cosas nos dijeron: cuando puedan nos devuelve el dinero, no se afanen por eso. Y empezamos a creer en el Señor, y vemos cómo el Señor aún así, con todo esto, lleva a cabo grandes propósitos. Así se muestran los destellos que vienen de parte de Dios, que aunque los destellos sean mínimos, podamos darnos cuenta que grandes cosas estarán por venir. Muchas personas piensan que porque de pronto nosotros para estos tiempos no nos estamos congregando, es porque piensan que de pronto tenemos miedos o tenemos temores, pero en realidad no es eso. Es prevenir, es resguardar, es proteger a una iglesia de algo que está sucediendo allá afuera, que a su vez es bastante peligroso, que muchos no se están dando cuenta, que estamos siendo engañados, manipulados, que estamos siendo manejados por ellos mismos. Y la gente dice estar contenta, ¿no? Las noticias muestran esta estadística, pero en realidad no es así. Se van a dar cuenta en algún momento, en algún tiempo, que quizás lo que el Señor, como el Señor nos está guiando, nos está dirigiendo, es precisamente para que nosotros no tengamos ese peligro allá afuera, para prevenir precisamente lo que está sucediendo allá afuera. Y es la sabiduría que estamos hablando, es la inteligencia, es poder aprender a escuchar la voz de Dios, para que la obra del Señor de aquí a mañana, cuando pase todo esto, podamos ver cosas sobrenaturales en cada vida, actuando y obrando con poder, porque sé que el Señor así lo busca, así lo quiere y así lo hace con aquellas personas y aquellas vidas que están dispuestas precisamente a ¿qué? A ser llenos del Espíritu de Dios. Así que si tú deseas la llenura del Espíritu Santo, si tú deseas que la obra del Espíritu de Dios caiga sobre tu vida, nos es necesario obedecer en esto y en cada una de las cosas que estamos aprendiendo. Si nosotros seguimos avanzando, porque nos es necesario seguir avanzando, ir al libro de Números, al capítulo 11, y leer el versículo 17, dice la palabra del Señor: y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Versículo 25 en adelante dice la palabra del Señor: entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos 3 los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Vamos a dejarlo hasta ahí. Si nosotros miramos el contexto, vemos a un pueblo una vez más rebelde, una vez más desobediente, una vez más queriendo hacer su voluntad.
una vez más pidiendo alimento, pidiendo carne. Ya estaban exigiendo lo que ellos querían. Sin embargo, Moisés se pone al frente y Moisés prácticamente le está diciendo al Señor todo lo que está sucediendo y todo lo que está pasando, y a la vez Moisés le dice al Señor que todo esto que él estaba haciendo era demasiado pesado para él. Entonces, el Señor no solamente tiene misericordia de aquellas personas que les estaban exigiendo alimento, sino que a la vez escucha la voz de Moisés, porque Moisés no podía llevar a cabo la obra solo. Entonces, nosotros podemos ver que Moisés tenía aquí, no era tanto su espíritu lo que él era, lo que él tenía, su poder o su fortaleza, era el Espíritu de Dios que realmente estaba sobre él. Entonces, él tenía un gran ímpetu, un gran amor por la obra del Señor, porque él dijo, listo, hagámosle, no hay problema. Él no se imaginó que esta labor iba a ser tan demasiado pesada. Mire, para no ser mentirosos, muchos de nosotros que hemos dado ese paso para llevar a cabo el propósito de Dios, en realidad la obra del Señor es un poco fuerte, es un poco pesada. Llevar a nuestras cuestas no solamente un proyecto, no solamente un trabajo, sino que tener que instruir a un pueblo es bastante complejo. Aquí se mostraron los corazones. El Señor le dio una instrucción y le dijo a Moisés que lo que había en su espíritu, es decir, el Espíritu Santo, se lo iba a impartir a algunos ancianos. Pero este tipo de ancianos no era cualquier tipo de personas. Eran personas que en realidad estaban capacitadas para la obra del Señor. Eran personas que fueron sensibles al Espíritu Santo. Eran personas que estaban dispuestas a escuchar la voz de Dios y a actuar en su momento. El Señor le envió, le dio una orden de que escogiera 70 ancianos, que él ya sabía cómo eran. No era cualquier tipo de personas. Para la obra del Señor, muchos de nosotros nos quedamos esperando. Vuelvo y repito, creemos que el Espíritu de Dios está sobre nuestras vidas, pero cuando el Señor está queriendo hacer un llamamiento para su obra, para su propósito, entonces es allí cuando el Señor entra y escoge a aquellas personas fieles, aquellas personas entregadas, aquellas personas consagradas, aquellas personas que siempre anhelaron su presencia sobre sus vidas. De pronto muchos otros se quedaron mirando y dijeron, pero si la presencia de Dios está sobre nuestras vidas, ¿por qué no nos escogió a nosotros? ¿Por qué no nos llamó a nosotros? Porque precisamente no tenían el corazón. Y muchos de nosotros, aún inclusive para estos tiempos, para la obra del Señor, persistimos en vivir de la misma manera. Vemos cómo el Señor toma a uno, levanta a uno, usa al otro, levanta al otro por aquí, para la obra, para el servicio. Después crecieron, maduraron, terminaron predicando la palabra del Señor, terminaron recorriendo el mundo entero. Y uno dice, ¿y yo por qué no, Señor? Y es precisamente porque persistimos en ir a una congregación, a quedarnos quietos y a quedarnos sentados y a no servir en la obra del Señor. Entonces nos damos cuenta que lo más hermoso que podemos ver aquí es que el Espíritu que había en Moisés lo transmitió sobre otras personas. Y lo transmitió precisamente para que fuese su apoyo, para que entre todos pudiesen llevar esta carga que de verdad había sido un poco compleja para Moisés. Pero cuando está la presencia de Dios, podemos darnos cuenta que el Señor usa a cualquier persona. Cuando yo anhelo el Espíritu de Dios sobre mi vida, la obra del Espíritu de Dios sobre mi vida es algo maravilloso. Aquí podemos darnos cuenta de algo, y aunque probablemente Josué estaba dentro de esos 70, estaba diciéndole, ¿por qué Eldad y Medad profetizan en el campamento? Impídeselos, Moisés.
Y Moisés le dice, ¿acaso es que estás celoso? Y le dice Moisés, por mí que todo el pueblo de Israel profetice. Por lo que quiere decir por nosotros que todo el pueblo, la iglesia del Señor, le sirva. Que toda la iglesia en la obra del Señor, la iglesia y la congregación profeticen, es decir, prediquen su palabra, prediquen la escritura. El problema es que no todos quieren. El problema es que seguimos aún inclusive con esto siendo selectivos. Fuimos llamados con un propósito. Fuimos llamados para algo especial. Fuimos llamados para poder obtener ese privilegio. No porque lo merezcamos, pero fuimos llamados para participar de la obra del Señor. Mire, en algún momento estuvimos realizando un estudio de un discipulado y nos gustó mucho poder comprender lo que significa discipulado. Y discipulado tiene que ver con una persona que aprende, se capacita, que es una persona que es enseñado a través de las escrituras, preparado a través de ellas, imitador de Jesucristo, ¿verdad? Pero la palabra ado tiene que ver con lo que hoy en día nosotros llamamos doctorados. Sé que muchos se preparan para grandes cosas y hacen sus doctorados, ¿verdad? Pero lo que quería dar a entender es que discipulado tenía que ver con algo más grande que inclusive un doctorado. Y es poder ver que cuando yo me dispongo realmente a que el Espíritu de Dios me tome y me use, grandes cosas hará el Señor en cada una de nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que caminar prácticamente en la misma dirección. Tenemos que estar dispuestos a hablar el mismo idioma. Aquellas personas que de pronto, voy a poner un ejemplo, mi vida. Como ministros, como pastores, necesitamos el apoyo de personas que de verdad quieran hacer la obra de Dios para poder llevar a cabo ese propósito tan hermoso que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Pero a su vez, mi amada iglesia, acá lo que podemos ver es que ellos tenían el mismo espíritu. Y al ver que ellos tenían el mismo espíritu, cada uno no podía hacer lo que le pareciera, discúlpeme la expresión, lo que se le diera la gana. Y esto ha pasado en muchas ocasiones, en muchos lugares, en muchas congregaciones. No hemos aprendido a escuchar la voz de Dios y cuando servimos al Señor, servimos como yo quiera, no como el hombre me diga, porque yo no le sirvo al hombre. No vamos a hacer lo que el hombre esté diciendo. Vamos a ver cómo me direcciona Dios. Si no se pudo sujetar al hombre, a esa autoridad que el Señor había puesto en aquel lugar en donde el Señor lo colocó, y quiere hacer y seguir haciendo y persistir haciendo su voluntad, no tiene la misma visión, no tiene el mismo proyecto, no tiene la misma labor y mucho menos tiene la misma enseñanza. Por lo que quiere decir que el Señor escogió aquí, o Moisés fue el encargado de escoger 70 hombres que caminaran con él y que estuvieran dispuestos a hacer lo mismo, que estuvieran dispuestos a hablar el mismo idioma, que estuvieran dispuestos a ir en la misma dirección, que tuviesen el mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu Santo de Dios que puso sobre aquel lugar un propósito especial dentro del cuerpo de Cristo. En otra congregación se hará otra cosa diferente. Pero todos haciendo la obra del Señor, sin tropezaderos, sin obstáculos, sin personas que se pongan en el medio, sin personas que no dejen trabajar, sin personas que de verdad se convierten como en una carga. En vez de ayudar, toca alzarlos a ellos y vamos todos juntos. Venga, llevemos a este que no quiere hacer nada, pero llevémoslo. Y en realidad, a veces, en vez de ser llenos del Espíritu Santo, en vez de tener el mismo Espíritu, terminamos siendo personas que en últimas son un estorbo. Y discúlpeme que yo lo diga de esta manera, pero nosotros no podemos considerar que tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo de Dios actúe
para formar un desorden cuando nosotros sabemos que Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Entonces, el propósito de Dios, aún en estos tiempos que fueron bastante difíciles en el desierto, 40 años, fue para ellos el poder ver que las personas que estuvieron cerca trabajando al lado de Moisés estuvieron dispuestos con la misma capacidad de hacer lo que el Señor había puesto en este liderazgo tan tremendo como lo era a través de Moisés. Con todo esto lo que quiero decir que es que a donde nosotros nos encontremos tenemos que aprender a tener sentido de pertenencia. Tenemos que aprender a ser fieles, tenemos que aprender a ser obedientes, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y si la voz de Dios, digámoslo de esta manera, está hablando a mi vida, está hablando a la congregación, yo no puedo persistir en hacer otra cosa totalmente diferente. Ahora, todo de acuerdo a lo que Dios enseña, porque hay mucha manipulación, hay mucha mentira. Y la verdad, muchos terminamos escuchando la voz de otros que la voz de Dios. Y esto nos lleva precisamente a tener una ruptura, a tener una división y a ser personas que cada día siguen haciendo y viviendo a su manera. Qué bueno que cada uno de nosotros, al hacer parte de su propósito, el propósito del Señor, logremos absolutamente todas las cosas en unidad. Que el Señor nos pueda decir a cada uno de nosotros como iglesia, digámoslo así, como congregación, como parte pequeñita del miembro del cuerpo de Cristo, se mantuvieron, lograron, resistieron, trabajaron, se esforzaron, creyeron, vieron mi gloria, vieron mi poder, soportaron la tentación, soportaron la persecución, soportaron los problemas, soportaron el hambre, soportaron la desnudez, soportaron todas las cosas, resistieron, como dice Pablo, y como dice Juan, hasta el final. Ahora pueden participar de todo lo que yo les he dado. Mi amada iglesia, muchos impiden el crecimiento de cada persona en varios lugares. Josué quiso impedir que Eldad y Medad profetizaran en el campamento, aun siendo escogidos por Moisés. Lo que pasa es que ellos no estaban reunidos con los demás. Ellos estaban en el campamento, pero aún así, al ser escogidos por Moisés, ellos profetizaron en aquel lugar. Esto es como si persistiera en el corazón del hombre, como si hubiese envidia, como si todo el ser humano lo pudiese hacer solo. Yo he visto como mucha gente trabaja solo, trabaja con su familia y con nadie más. Eso es un error. Hay mucha gente que necesita crecer y que el Señor les ha llamado para un propósito grande. Pero esto sucedió aún inclusive con los apóstoles. Los apóstoles, si venían los niños a Jesús, se los impedían. No. Y el Señor dice, no se lo impidan. Dejen que vengan a mí. Hoy para estos tiempos nos están impidiendo. Por eso yo no abro la iglesia. ¿Cómo es que yo voy a impedir que vengan los niños al Señor? ¿Verdad? María Magdalena, con un corazón totalmente destruido, tratando allí de quebrar ese alabastro, trataron de impedir hasta esto. No lo rompa, esto es mejor, se lo damos a los pobres. El Señor le dijo, a los pobres los tendrán siempre para que los ayude. Deje que ella me unja para mi sepultura. A los leprosos les impedía ir delante de la presencia. A la mujer de flujo de sangre les impedía reunirse con las personas. Todo era un impedimento. Y el Señor siempre ha querido acercar a las personas. A las personas que echaron demonios en alguna ocasión en el nombre del Señor, le dijeron, impídelo, Señor. El Señor le dijo, no. El que está conmigo no está contra mí. Déjelos, ustedes, háganle. Cuando Jesús llamó a Pedro aparte para hablar allá en el Evangelio de Juan capítulo 21, antes de ser llenos del Espíritu Santo, se les pegó Juan ahí al lado. Y Pedro le dijo, ¿y este qué? Y el Señor le dice,
En pocas palabras, ¿y tú qué? No tengas problema con eso. Tú sígueme. A veces nosotros somos impedidos por otros, pero somos impedidos mayormente y más grande por lo que hay en nuestra mente, por Satanás. Y nosotros no podemos permitir que las personas nosotros no podemos impedir que las personas les cierren las puertas para que un día les sirvan al Señor. Al contrario, ojalá todos les sirvan al Señor. Ojalá todos crezcan y maduren en el propósito y la obra que el Señor ha puesto en cada vida y en cada corazón. Y ojalá usted pueda ser una persona sensible a todas estas cosas para que un día termine sirviéndole al Señor. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ya se nos fue el tiempo, ya se nos fue la hora. Pero sé que el Señor a cada uno de nosotros nos está instruyendo. En este tiempo de ayuno, el Señor está dirigiendo cada uno de nuestros pasos. El Espíritu de Dios quiere hacer una obra especial en cada uno de nosotros. La presencia de Dios quiere glorificarse en cada una de nuestras vidas precisamente para que seamos importantes en la obra de Dios para el reino de los cielos. ¿Tú quién eres? Nosotros decimos tener identidad. ¿Tú quién eres? ¿Tú te consideras cómo? Al estar en los propósitos de Dios, ¿qué piensas que eres tú? Yo sé que a veces ni lo sabemos. A veces podemos decir, como lo dije ahora, que somos hijos. Estamos bien, que el Señor me sostiene, que el Señor ha hecho, y ta. Pero lo que a mí me causa muchísimas preguntas y el poder razonar un poco para bien, ¿no? Es por qué el pueblo de Dios persiste en decir que estamos llenos de la presencia de Dios cuando no estamos dispuestos a hacer nada de lo que estamos aprendiendo para estos tiempos. Por eso el Señor me llevaba en estos tiempos a que conociéramos la obra del Espíritu Santo. Y todo esto lo hace el Señor, lo pone el Señor, para que nosotros como escogidos y como llamados cumplamos con todo esto. Él es el que pone, como lo hemos dicho repetitivamente, el querer como el hacer. Aunque haya mucho querer en muchas personas, no hace. Yo no quiero decir que de pronto el Espíritu de Dios no esté sobre su vida. No, aceptaste a Cristo, probablemente está, pero lo tienes apagado. Como lo hablábamos en el día de ayer, lo tenemos apagado, nos estamos resistiendo a todo esto. Hemos estado contrarrestando el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Así que mi amada iglesia, por mí, que todos prediquen la palabra del Señor. Pero para eso hay que mostrar el corazón y hay que ser sensibles a la voz de Dios. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan especial, Señor, que tú nos has dado. Gracias por tu palabra, gracias por la escritura, gracias, Señor, por todo lo que tiene que ver, Señor, con tu propósito. A ti no se te escapa absolutamente nada, Señor, ni las cosas tampoco se hacen, Señor, a medias. Podrá haber mucha sabiduría, podrá haber mucho conocimiento, podrá haber mucha inteligencia, podrá haber muchísimos dones, muchísimos talentos, Señor, pero si tu Espíritu no está sobre nuestras vidas, Señor, para complementar, Señor, todas las cosas, Señor, que se necesitan, Señor, en realidad la obra tuya, Señor, no se podría llevar a cabo. Nuestro Señor Jesucristo cumplió aquí en la tierra con un propósito enorme para salvación y redención
de la misma humanidad. Nos mostró su gran amor, nos dio enseñanzas, comportamientos, cómo conducirnos, siendo un hombre perfecto, pero nos dejó su Santo Espíritu también para ser dirigidos por Él, para que la obra del Espíritu de Dios viniese sobre nuestras vidas y nuestras vidas fuesen vidas consagradas y dispuestas a hacer todo lo que el Señor había demandado o ha demandado y seguirá demandando y nos seguirá tocando nuestros corazones para que su propósito un día se cumpla y se lleve a cabo, Señor. Padre, con obras, Señor, especiales y sobrenaturales, Señor, siendo verdaderamente llenos del Espíritu Santo y a través de Él podamos cumplir con todas y cada una de las cosas, Señor, que tú nos has demandado y que tú has puesto, Señor, en nuestros corazones. Hoy clamo, amado Rey, Señor, aún a través de este mensaje que tú has traído, Señor, que tu Espíritu, Señor, ponga, Señor, el querer, Señor, como el hacer, amado Rey, Señor, que seas tú, Señor, tocando sus corazones y entiendan, Señor, que tú les has bendecido para bendecir. En este caso, la semana antepasada hablábamos, Señor, de lo bueno que es el dar, de lo bueno que es el ayudar, de lo bueno que es bendecir a otras personas. Hoy tú estás hablando, amado Rey, Señor, respecto a tu obra, respecto a tu propósito. No es algo manipulado, es algo que proviene de ti para seguir hacia adelante, para no detenernos. Y sé que lo has hecho, Señor, en muchas personas, Señor, pero en muchas otras, Señor, han cerrado, Señor, sus corazones y aún, Señor, hay ídolos, Señor, aún tienen amor por el dinero, aún, Señor, se aferran a todo ello, aún así sabiendo que todas estas cosas te pertenecen. Cuando no hay, clamamos y rogamos a ti. Cuando no hay, pedimos, Señor, tu ayuda, cielos abiertos, puertas abiertas, bendición para bendecir. Pero cuando hay, nos olvidamos, Señor, de aquel, Señor, que nos ha dado la provisión. Por eso, Padre, te ruego, Señor, que seas tú, Señor, obrando allí, Señor, en sus vidas, Señor. Lo otro, Señor, que podemos ver, Señor, es la fidelidad de hombres, Señor, que estuvieron dispuestos, Señor, a apoyar la obra, Señor, allí. Lomo a lomo, caminando juntos, Señor, trabajando, Señor, en este propósito. El ver estos 70 ancianos, Señor, que tenían, Señor, el mismo espíritu, Señor, para hacer las mismas cosas, para ayudarse, Señor, convirtiéndose, Señor, así en una fortaleza, Señor. Caminaban hacia la misma dirección, hablaban en el mismo idioma, tenían los mismos pensamientos, tenían sentido de pertenencia, fieles, Señor, a donde tú les habías, Señor, colocado para que todos, Señor, caminasen, Señor, hacia un mismo propósito, hacia un mismo fin. Yo ruego, amado Rey, Señor, que así como tú levantaste hombres, Señor, 70 ancianos, Señor, en aquel lugar, Señor, para dirigir a un pueblo rebelde, Señor. Yo te ruego, Señor, que aún en esta congregación, Señor, levantes hombres y mujeres, Señor, dispuestos, Señor, a servir, Señor, en ese propósito divino, Señor, en donde vayamos, Señor, a cumplir, Señor, con todas las cosas que tú nos has puesto. Es decir, qué bueno, Señor, que cada uno de nosotros cumplamos con ese propósito y logremos, Señor, todas las cosas en unidad. Padre, glorifícate, Señor, obra en cada una de las vidas, llénalos de tu Santo Espíritu, Señor, dale sabiduría, dales entendimiento, hombres y mujeres, Señor, llamadas, Señor, para cumplir proyectos, para trabajar en la obra y para enseñar a otros, Señor, lo que realmente, Señor, es el evangelio, Señor. Personas que se levanten a gobernar, Señor. Personas que se levanten a gobernar son las que deben de enseñar, Padre amado, Señor, que lo que tú has dado, Señor, a cada vida, Señor, como conocimiento, Señor, haya el deseo, Señor, de transmitirlo, de comunicarlo, Señor, para el beneficio de otros, siempre pensando en otros. Padre, hoy te alabamos, hoy te bendecimos, hoy te damos gloria, hoy te damos honra, alabanzas y adoración en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, mi amada iglesia, yo creo que el Señor persiste en hablar
a cada una de nuestras vidas en todo lo que tiene que ver con la obra del Señor. El Espíritu Santo sé que seguirá hablando a nuestras vidas. Mañana vamos a ver que en realidad nosotros tenemos que tener un espíritu diferente a lo que tiene que ver con el mundo. Mañana vamos a hablar de cómo el Espíritu de Dios trae sobre nuestras vidas revelación para bendecir a su pueblo. Vamos a hablar, si nos alcanza el tiempo, de cómo el Señor escogió a hombres en medio de momentos difíciles para juzgar, pero se hace con la intención también de que ellos pudiesen eh, ser reformados y entendidos. ¿Listo? Y si nos alcanza, pues vamos a seguir viendo cómo el Señor nos escoge para que a través de su Santo Espíritu nosotros podamos tener la capacidad de enfrentar a nuestros enemigos. O sea, la obra del Espíritu de Dios es tremenda. Pero yo te digo algo, mi amada iglesia, si tú persistes en ser lleno del Espíritu Santo, tienes que entender algo, y es que tú no puedes permitir que seas selectivo. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo de Dios, así como hablamos que las bendiciones son integrales, es decir, son generales, son en todas nuestras áreas, la obra del Espíritu de Dios es integral, es decir, nos llena de absolutamente todas las cosas para que cumplamos con todo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Así que no puedo decir, como dice el apóstol Pablo, que soy lleno del Espíritu Santo cuando soy selectivo. No soy lleno, está a medias o está bajito, ¿verdad? Si eres lleno y dispuesto a hacer todo lo que el Señor nos diga. Amén. Mis amados, Dios les bendiga, Dios les guarde. Les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Necesitamos trabajar en este canal YouTube, Misión Cristiana Internacional Renacer. Después de la transmisión, búsquelo en YouTube y suscríbase. No solamente se suscriba a usted, dígale o tome el celular de su esposo y que se suscriba, tome el celular de sus hijos y que se suscriban, tome su tablet, tome su computadora y que se suscriban, dígale a sus familiares, dígale a sus amigos que por favor se suscriban y que nos apoyen en esta obra tan hermosa para poder seguir trabajando a través de estos medios y a través de estas redes sociales. Te voy a decir algo como responsabilidad, como pastor, que escuché en el día de ayer. Me es importante anunciarlo. Tenemos personas fieles en todo lo que tiene que ver con cuestiones médicas, no porque sean médicos, pero trabajan con ellos. Y hay muchas personas, médicos, que quisiesen no seguir trabajando por este tiempo, o que si ojalá pudiesen trabajar desde la casa, pero aún así ellos dicen que se están exponiendo, que la gente no se ha dado cuenta de la realidad del asunto. Esto no está y no es real lo que está pasando en estos tiempos, de que disminuyó y que cayó el pico después de 13,000 personas diarias a 5,000, 6,000. Eso es mentira. Las muertes son más grandes, los contagios son mayores. Cuidemos nuestras vidas, cuida tu vida, cuida a tu familia, cuida a tus hijos. No es lo que están anunciando. Cuando nos demos cuenta, esto estará un caos. Y es precisamente allí en donde queremos resguardar a la iglesia. Cuídate. Yo sé que tienes que trabajar, pero cuídate. Yo sé que tienes que salir, pero cuídate. Cuídate porque yo sé que eres importante para el Señor. Así que tengamos mucho cuidado con todas estas cosas. ¿Listo, mi amada iglesia? No es para preocuparnos, no es tampoco para asustarnos. Si un día tenemos que morir, moriremos de cualquier cosa, ¿verdad? Lo más importante es heredar el reino de los cielos, pero hay un propósito por cumplir más adelante. Hay una obra grande por realizar más adelante. Entonces, ¿se acuerda lo que predicamos un día? De que el enemigo nos hace creer cosas que no son y nosotros estamos en la misma situación. Estamos creyendo a otras cosas o a otras personas algo que no es, y muchos terminarán perjudicados, así que tengan mucho cuidado con ese asunto. Mi amada iglesia, que el Señor les bendiga grandemente. Síganos por Facebook, suscríbanse a YouTube.
Mañana nos vemos una vez más a las 6 de la mañana. Los que están en ayuno, que el Señor les respalde. Estamos orando por ustedes. Espero hayan dejado sus peticiones. Ya saben que de lunes a viernes 6 de la mañana estamos hablando la obra del Espíritu Santo. Tardaremos un buen tiempo en sacar este mensaje tan hermoso. El día sábado 9 de la mañana cerramos nuestro ayuno y el día domingo a las 9 de la mañana tendremos una predicación que se llama Puertas Abiertas. Mis amados, que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos para una próxima. Chao, chao.